tardes a todos. Yo soy José Andrés Ramos, soy director técnico de Agropeco. También estoy muy vinculado a San Pablo de Beceite, porque también soy el secretario de la comunidad de regantes de aquí de San Pablo. Y nada, hoy vengo a exponer un poco, a dar unas pinceladas y datos también, tanto generales como algunos datos científicos y de estudios, para intentar desmitificar un poco y mostrar la verdadera imagen del cultivo del aguacate en España, en concreto aquí en Andalucía y en el campo de Gibraltar. Para ponernos en situación, pues veremos algunos datos del cultivo del aguacate a nivel mundial, cómo se ha desarrollado en la expansión del aguacate a nivel global. Luego veremos también la evolución del cultivo del aguacate en España y entraremos a analizar el cultivo en profundidad en España, viendo el calendario de comercialización, importaciones y exportaciones, cuál es la situación actual, cuál es la imagen pública actual del cultivo del aguacate, cuál es realmente el consumo de agua y la huella hídrica del cultivo del aguacate, cuáles son las prácticas sostenibles que se están llevando a cabo y en el mantenimiento y el manejo del cultivo, y cuáles son los compromisos ambientales de los agricultores de aguacate. Y también veremos cuáles son los retos que tenemos por delante en el sector y cómo conseguir esa sostenibilidad tanto medioambiental como económica como social. Pues entrando en materia, la distribución a nivel mundial de la producción de aguacate, vemos como México es el mayor productor, que prácticamente vende toda su producción en Estados Unidos, seguida de Colombia, que también vende en Estados Unidos, y luego tenemos República Dominicana, Perú, Indonesia, Kenia, etcétera. Vemos como España está justo debajo de la tabla, prácticamente el penúltimo, y esto es para vernos cuál es la representación de España en producción de aguacate a nivel mundial. O sea que no somos un gran productor a nivel mundial. México, como decía, es el principal productor. Perú es el principal exportador de aguacate con destino a España y Europa, y más del 50% del aguacate importado por España tiene su origen en Perú. Y como vemos, la superficie española dedicada a aguacate representa solo el 2,2% de la producción mundial, pero sin embargo es prácticamente el 85% de la superficie de aguacate que hay en la Unión Europea. Como vemos, tradicionalmente las zonas de cultivo de aguacate eran Málaga y Granada, tradicionalmente, pero debido a factores de cambio climático, necesidades, o sea, carencia en tema de agua de riego, etcétera, y calidad de agua también, pues vemos cómo el aguacate se ha ido expandiendo a otras zonas donde ahora mismo son igualmente de aptas o mejor o más aptas que las zonas de origen que eran Málaga y Granada, como tenemos Cádiz, tenemos Huelva, tenemos toda la Comunidad Valenciana y también, aunque en menor medida, la cordillera norte del Cantábrico, ¿no? Vemos como prácticamente en los últimos 5 años hemos duplicado la superficie del cultivo de aguacate en España, pasando ya de las 24.000 hectáreas a nivel español en 2023. Vemos también cómo a nivel de producción, pues prácticamente hemos incrementado un 53% la producción en los últimos 10 años. Pues para centrarnos un poco en la producción de nuestro aguacate, vemos como el calendario de comercialización prácticamente se concentra entre septiembre y mayo, empezando con las variedades polinizadoras, Fuerte y Bacon, que empiezan en final de septiembre, primero de octubre, y van hasta diciembre, y luego empezamos a cosechar la variedad principal, que es Hass, que llegamos hasta marzo, abril, en algunos sitios hasta mayo. Y completamos todo el resto del año para poder suministrar al mercado europeo con la importación, como decía antes, principalmente de Perú. Se concentra la producción prácticamente entre noviembre y mayo, y con los mayores picos o mayor porcentaje de cosecha entre diciembre y marzo.
A nivel de importaciones e importaciones de aguacate, vemos cómo también se ha incrementado notablemente, no solo la producción local, sino también las importaciones que nosotros canalizamos a través de España hacia Europa. Como decía, hemos pasado de 2.800 toneladas de importación a prácticamente 208.000 en 2022. Principalmente viene el origen de Perú, México y Marruecos, aunque también hay otros países minoritarios como Kenia, Colombia y Chile, ¿no? El precio medio de importación de los últimos 5 años ha sido en torno a los 2 euros por kilo, pero el precio medio de exportación, o sea, una vez que nosotros compramos, procesamos y comercializamos en Europa, el precio ha sido de 2,79. El mayor valor de nuestra producción local española es que se ha incrementado más de un 65% durante los últimos 10 años y superando ya en 2021 un valor de negocio en torno a los 800 millones de euros. Estos son algunos números que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del sector. Los principales destinos de la producción, de nuestra producción de aguacate, tanto de nuestra producción como de las importaciones, son Francia, Países Bajos y Alemania, seguido de Reino Unido. A nivel de importación también vemos como España solo representa el 6, en torno al 6, 10% dependiendo del año de todo el aguacate que entra a Europa. Aquí vemos cuáles son los principales puertos de entrada del producto de aguacate a nivel europeo y vemos cómo nosotros estamos ubicados en un principal puerto de entrada que sería Algeciras. Entonces muchos operadores y comercializadores de aguacate están ubicados aquí en el sur de España porque tenemos el puerto de Algeciras, que es un gran puerto de entrada de productos. También tenemos Rotterdam y Amberes, que están en Holanda, que también sirve de plataforma de distribución. Este sería el movimiento del producto de aguacate a nivel europeo. Vemos como gran parte sale de España hacia Francia y hacia Holanda y también desde Rotterdam, como decía, al resto de países centroeuropeos. Pero si abrimos un poco más el zoom, vemos cuál es el movimiento del producto del aguacate a nivel mundial. Aquí vemos la vuelta que da el aguacate y los kilómetros que recorre un aguacate hasta llegar a su mercado final, dependiendo del país origen donde se produce. Esto lo veremos luego a la hora de tener en cuenta cuál es la huella de carbono o el impacto de la sostenibilidad del producto dependiendo del origen. Como decía, los tropicales españoles presentan una clara vocación exportadora. Prácticamente el 85% del aguacate que se produce en España va destinado a exportación a Europa, ¿no? Debido a la importante demanda europea de aguacate, que no solo aprovechamos para la exportación local, sino también para la importación y reexportación. La proximidad al mercado pues, nos permite tener una mejor relación calidad-precio, tenemos un ahorro de coste en transporte, en logística, y luego tenemos un mayor tiempo de maduración de la fruta en el árbol. O sea, nos podemos permitir cosechar en el momento adecuado porque nuestro destino, nuestro mercado está mucho más cerca. Por tanto, la fruta que nosotros comercializamos tiene mucha mayor calidad organoléptica, de sabor, y luego tiene una reducida huella de carbono frente a la comparación del producto que viene de Perú o de Chile o de Colombia. ¿Cuál es la situación actual del cultivo del aguacate en España? Pues que está siendo bastante rentable para el agricultor debido a los precios actuales del mercado, ¿no? Y, como decía, la ventaja de ser cultivado en España es que en poco tiempo llega tanto al mercado nacional como al mercado europeo, a diferencia del aguacate que nosotros importamos. Muchos agricultores están apostando por el aguacate, como vemos aquí en la zona del Campo de Gibraltar, sustituyendo otras plantaciones tradicionales de frutales de regadío, como era el cítrico, ¿no? Que venía siendo mucho menos rentable en los últimos años, que estaba el precio de venta en campo en torno a los 15-20 céntimos por kilo.
Pero tenemos que pensar más allá, tenemos que pensar en mantenernos en el mercado y en cuáles son los criterios que los consumidores tienen a la hora de elegir un producto u otro, ¿no? Y vemos cómo en un análisis de las tendencias de consumo de mercado europeo de aguacate, entre ellos está la salud, está cuál es la versatilidad del producto a la hora de emplearlo en los platos, en la cocina, pero también vemos que un factor importante de selección de los consumidores es la sostenibilidad del producto que está adquiriendo o está comprando, ¿no? Como vemos, por el aumento de la atención de los medios de comunicación sobre el cambio climático, entre otros aspectos, pues los consumidores se están volviendo un poco escépticos en cuanto a si es bueno o es malo consumir aguacate, ¿no? Por tanto, necesitamos educar a los medios de comunicación y al consumidor con hechos y con la verdad. Y ese es el objetivo de mi presentación de hoy. Nos planteamos la pregunta, ¿cuál es la imagen pública del aguacate en Europa, ¿no? Pues si consultamos en Google y metemos cultivo de aguacate en Google Noticias, pues las primeras noticias que nos van a salir es que cultivar 1 kilo de aguacate consume casi 1.800 litros de agua, o que una hectárea de aguacate, de cultivo de aguacate, consume más del doble que las de un campo de golf, o que es un cultivo insostenible en la costa tropical. O que el cultivo de aguacate agrava el agotamiento de los recursos hídricos y la degradación de los suelos en la península ibérica. O que los beneficios del aguacate desafían a la naturaleza, ¿no? Pues estas son las noticias con las que desayunamos todos los días a diario en los últimos años. Por tanto, el aguacate es un ángel para los agricultores que están viendo un producto rentable, pero para los consumidores se lo estamos vendiendo, o se lo está vendiendo la prensa o algunos sectores, como si fuera un demonio. Pues a raíz de esto, el sector, que ya está adquiriendo una dimensión y una importancia relevante a nivel español, pues se está uniendo y están haciendo organizaciones y asociaciones, como por ejemplo la Asociación Española de Tropicales de España, que no solo engloba aguacate, sino también todas las tropicales, el mango, la chirimoya, la pitaya, que organiza anualmente una jornada y también está haciendo por tener presencia en los medios y aportar datos reales. Recientemente se creó también en Valencia una asociación de productores de aguacate que va en el mismo sentido, aunar los criterios y tener una voz en los medios de comunicación. Recientemente, el año pasado, que lo anunciamos aquí, en la primera feria del aguacate del Valle del Guadiaro, se creó APROAGA, que es la Asociación de Productores de Aguacate de Andalucía. Organizamos también anualmente un desayuno empresarial del sector del aguacate, que aprovecho para anunciar aquí que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en el Hotel Guadacorte, aquí en Los Barrios. Y también es uno de los objetivos fundamentales de esta feria, pues mostrar y aportar datos de cuál es la realidad del sector en nuestra zona. Como vemos, también se ha desarrollado ya una interprofesional del aguacate y el mango, cuyo objetivo es fomentar el consumo, promover la investigación, la innovación, mejorar el conocimiento en la producción y en el mercado y promover medidas de regulación de la oferta. También otra iniciativa en cuanto a fomentar el consumo, porque como vemos, a nivel, como decía ayer uno de los ponentes, en Estados Unidos el consumo medio por habitante es en torno a 4 kilos al año. En España no pasamos del kilo 200, me parece, todavía. Y uno de los aspectos fundamentales para fomentar el consumo a nivel nacional es mostrar y fomentar el consumo. Pues antes teníamos las noticias malas,
Ahora vamos a ver si esas noticias son reales o no son reales, ¿no? Por tanto, uno de los retos del sector y uno de los retos fundamentales del cultivo del aguacate es acabar con la mala imagen pública que tiene el cultivo en cuanto a su consumo de agua, ¿no? El año pasado, en la primera edición, en la jornada, ya tuvimos a uno de los ponentes, que era Rafael Gómez Cabrera, del Instituto La Mayora, que ya expuso varios datos que arrojaban mucha luz en este sentido, ¿no? Demostraba como el cultivo del aguacate a nivel de hectárea tenía un consumo de 6.500 metros cúbicos por hectárea. Para mí, desde mi punto de vista, tirando por alto, porque no todas las zonas son iguales, ni todas las zonas tienen el mismo consumo de agua. También lo comparaba con el resto de cultivos, como la fresa, el naranjo, el arroz, el plátano, y vemos como el cultivo del aguacate no era uno de los que más consumo tiene, ¿no? También a nivel local, nosotros hicimos para la propia comunidad regante un cálculo de la necesidad hídrica de su cultivo aquí en la zona, y vemos cómo estábamos en torno a los 5.700 metros cúbicos por hectárea y año, en función de la climatología que tenemos nosotros, del suelo y de todas las condiciones locales. En cuanto a la productividad, pues vimos como estamos en torno a los 10-12.000 kilos por hectárea y año, aportando datos oficiales, ya no de estudios propios ni de estudios locales, sino de la propia Junta de Andalucía. Pues dice que la provincia de Cádiz tiene una producción media en torno a 14.000 kilos por hectárea de rendimiento. Por tanto, si tenemos la producción media y tenemos el consumo medio de agua por hectárea, pues la cuenta es relativamente sencilla, ¿no? El consumo son 6.500 metros cúbicos por hectárea, que son 6,5 millones de litros al año, y tenemos unos 12.000 kilos de producción por hectárea, pues llegamos a la conclusión que tenemos un consumo de 541,66 litros por kilo, ¿no? Esto está relativamente un poco por debajo de cuáles son los datos medios de otros estudios a nivel global, y vemos cómo también cifran el cultivo del aguacate en torno a los 600 litros por kilo, ¿no? Estando por debajo de cualquier otra fruta, como veíamos ayer, de la manzana, de la pera, o otros productos como la leche, los cereales, los huevos, la carne, o incluso las nueces, ¿no? Vemos cómo estamos por debajo de la tabla. Esto en cuanto a consumo de agua directo, pero también tenemos que ver otros datos que aportan la rentabilidad del cultivo, ¿no? Y vemos cómo, comparativamente, en cuanto al precio medio de euros por kilo, pues vemos cómo el aguacate es uno de los productos con mayor rentabilidad dentro de los frutales, ¿no? Incluso por encima del almendro, porque el almendro ya ha bajado mucho en los últimos años y no tiene ese valor de 3 euros por kilo, ¿no? En cuanto a energía producida, que decía el último ponente de ayer por la tarde de compost, también tenemos que comparar cuál es la energía que nos aporta cada uno de los alimentos que ponemos en nuestra cesta de la compra, ¿no? Y en nuestro menú diario, ¿no? Y vemos cómo el aguacate es un producto con alto valor energético, ¿no? También en la rentabilidad, en cuanto a la rentabilidad del agua empleada, pues vemos cómo prácticamente, salvo los cultivos intensivos en invernadero de Almería, el aguacate estaría a la cabeza de los frutales, ¿no? En torno a los 5 euros producidos de productividad por metro cúbico de agua empleado. Como vemos, la huella hídrica está en torno a los 600 litros, por encima de otros frutales, y tenemos, aun estando por debajo de la tabla y aun no siendo un cultivo altamente demandante de agua, pero los retos del sector es reducir aún más la huella hídrica. Como hemos visto, pues, ¿cómo se puede conseguir esto? Pues aumentando la productividad por hectárea, tanto en kilogramos por hectárea como en kilogramos por metro cúbico de agua empleado, optimizando los sistemas de riego, como ya se está haciendo, implementando sensores de humedad, poniendo hasta 4 líneas de goteo por línea,
con goteros, como empezamos a 75 centímetros cuando hicimos la transformación de cítrico a aguacate, pero llevamos incluso con goteros a 50 centímetros de distancia. Y ya estamos pensando en emplear el riego subterráneo, que se está haciendo ya en otros frutales, pero todavía no se ha estudiado, no se ha empleado en aguacate, ¿no? También optimizando la gestión del agua a nivel de explotación, con el uso de programadores de riego, con el empleo de estaciones meteorológicas, con las prácticas de riegos cortos y frecuentes, si tenemos suelo arenoso, y también con la mejora genética, con portainjertos menos exigentes en agua, tanto cuantitativa como cualitativamente. A seguir fomentando la formación especializada. Como vemos, hay varios cursos del IFAPA y de otras entidades que dan información y dan formación para ir mejorando al personal y a los cultivadores de aguacate. Como decía, la tecnificación del cultivo. Hoy en día prácticamente todas las nuevas fincas ya no se plantean de otra forma. Ya es un sistema de riego con alta tecnificación, con estación meteorológica, con sensor de humedad, con control meteorológico, y eso hace que tengamos una gran variabilidad de datos a la hora de programar y de gestionar nuestro sistema de riego, ¿no? Incluso con el empleo de satélites. Estos son imágenes de satélites que nos dan los índices tanto de crecimiento de la vegetación o del estado de salud de la vegetación, como vemos a la derecha, y del índice de humedad en cada una de las zonas de nuestra parcela, como vemos a la izquierda, ¿no? A la hora de hacer el manejo a nivel de explotación. El uso de estación meteorológica, que nos aporta una cantidad de datos enorme, el uso de sondas de humedad y el uso de los dendrómetros, como decía Paco antes, que es el que vemos a la derecha, que parece un aparato que es un poco raro, pero es que mide la expansión del fruto o del tronco, depende de donde se coloque, en cada momento del día y cada día. Como vemos, retos de presente y futuro, pues otro aspecto importante es el poder obtener un valor añadido extra de nuestra producción, y una vía importante de esto, como hemos visto esta mañana, es el cultivo del aguacate en producción ecológica, ¿no? Que tiene una tendencia al alza, y en concreto aquí en nuestra zona de Campo Libertad yo podría decir que prácticamente por encima del 80% de las explotaciones están ya en producción ecológica. Y luego que el consumidor también pone el foco en certificados de calidad y origen, ¿no? Para conocer cada vez tiene más interés en cuáles son las técnicas que se emplean en su producción, cuál es el origen de esa fruta, y asociándola a unas cualidades organolépticas determinadas, ¿no? Por su procedencia, o por su denominación de origen, o por su certificado. Como vemos, estos son datos extraídos del CAE, el último anuario del CAE. Pues, aun siendo España a nivel global un pequeño país, pero sin embargo su producción a nivel ecológico es bastante grande, ¿no? Prácticamente España tiene más producción ecológica que Estados Unidos. Comparativamente a nivel de territorio y de superficie, pues es un dato bastante representativo, ¿no? Después, dentro de España, Andalucía prácticamente está a la cabeza. Nosotros representamos el 50% de la producción ecológica a nivel nacional, ¿no? Eso tenemos que saber venderlo. Y luego, dentro de la producción ecológica, el aguacate, pese a ser un cultivo con una pequeña superficie, que son 24.000 hectáreas a nivel nacional, sin embargo, prácticamente el 50% de esa producción a nivel nacional ya está certificada en producción ecológica. Y a nivel de frutales, pues prácticamente el 26% del cultivo, de la superficie total del cultivo, es de subtropicales en ecológico. Vemos como también la tendencia en cuanto al crecimiento de las certificaciones, los subtropicales tienen en torno a un crecimiento anual del 16%, o sea que es un cultivo que está trabajando en su adaptación y producción ecológica. Otras certificaciones, aparte de la certificación ecológica, pues como veíamos ayer, tenemos el Global Gap, que son
prácticas sostenibles y que no solo entra en el tema ambiental, sino que se auditan muchos más factores. El Global Grasp, que también es responsabilidad social a nivel de condiciones de los trabajadores, de contratos, de empleo, de condiciones laborales, de prevención de riesgos, etcétera, ¿no? Y luego otros certificados ecológicos a nivel de exportación mundial, ¿no? El HAS es para Japón, el USDA es para Estados Unidos. Y luego, a nivel de consumo de agua, pues tenemos certificado Spring, que aquí te miren con lupa todo lo relativo a la gestión del agua en nuestra explotación. Pero también tenemos normas autonómicas, normas estatales que tenemos que cumplir, como es la normativa de producción integrada en aguacate, que es de reciente publicación, de marzo del 2023. Y también a todos aquellos agricultores que tienen derecho de las ayudas de la PAC, pues están obligados también a otra serie de compromisos inherentes al cobro de las ayudas de la PAC, ¿no? Como vemos en la nueva PAC de la ventana 2023-2027, pues se estableció unas obligaciones de carácter obligatorio, donde ya entran los aspectos de medio ambiente y de agua y de condiciones sociales, y luego otros aspectos voluntarios que también nos aportan un valor añadido en el cobro de esas ayudas y que fomentan la sostenibilidad. Como vemos, la condicionalidad reforzada y la condicionalidad social se introdujo en la nueva PAC, que es el cumplimiento de una serie de normas básicas en materia de medio ambiente, de cambio climático, de salud pública, de sanidad vegetal y de bienestar animal. También tenemos lo que son los requisitos legales de gestión, que es una serie de cumplimientos normativos que tenemos que llevar a cabo, y luego las buenas condiciones agrarias y medioambientales, ¿no? Algunos ejemplos en el cultivo del aguacate puede ser la protección de los suelos en cultivos leñosos, y entre ellas se encuentra el mantenimiento de la cubierta vegetal de octubre a marzo, ¿no? O la fertilización sostenible. Aquí hay algunos ejemplos de prácticas agrícolas sostenibles en el cultivo del aguacate, que puede ser el mantenimiento de la cubierta vegetal en calle, que a su vez fomenta la polinización en época de polinización. Incluso hay fincas donde el suelo está muy degradado cuando implantamos el cultivo y se lleva a cabo una siembra de esa cubierta vegetal en calle para fomentar la biodiversidad, para mejorar los suelos, para mejorar también la diversidad faunística de los insectos en ese cultivo, que nos ayuden también en la polinización. Esta es una finca aquí que ya comentaba Paco antes, de Paco Rico, aquí en la que era antes de Cigales. Vemos prácticamente el cultivo hasta arriba de hierba, pero esa hierba no está compitiendo con nuestro cultivo, pues esa hierba está en el centro de calle, ¿no? Lo que es la línea de plantación está cubierta por el bicapa, por el acorchado, y está perfectamente, no tiene competencia de uno con otro. Y sin embargo tenemos una diversidad de flora y de fauna en nuestra finca que nos ayuda en la época de floración, ¿no? Vemos a la derecha también como el manejo es mucho más sencillo, aunque sea en mi capa, no encontré la foto de este tipo, y vemos como con un simple pase o dos pases de la desbrozadora mecánica en un tractor por la calle, pues nos tiene controlado las malas hierbas. También, como decía, reduce la evaporación y podemos lograr un ahorro hasta del 30% en el consumo de agua de riego con el uso de acolchado. Otra práctica sostenible en el cultivo de aguacate es la incorporación de los restos de poda al suelo, picando esos restos de poda, incorporándolos al suelo, incrementando anualmente la materia orgánica del suelo. Fincas que a lo mejor son de suelo arenoso, pues a lo largo de 4, 5, 6 años, pues logramos incrementar el nivel de materia orgánica de prácticamente un 0,5% a un 3%. Otra práctica sostenible, pues el fomento de los insectos polinizadores, ¿no? Que como vemos es un aspecto fundamental para el cuaje de las flores y la producción de frutos en el cultivo de aguacate.
ya sea a través de abejas, de colmena de abejas, incluso introducción de cajas de abejorro o el fomento de la vegetación espontánea. Aquí también a través de los espacios de diversidad, que es lo que hemos visto antes. Y entramos también que seguimos poniendo factores que tenemos que cumplir, que son los requisitos legales, como decía antes, la directiva de agua, donde tenemos que acreditar el derecho al uso del agua de riego que tenemos que tener instalados contadores de agua y tenemos que llevar a cabo registros de esos consumos de agua que realizamos, ¿no? Todo esto no se queda en el papel, sino que de todos estos factores tenemos controles de todos los requisitos y todas las normas que engloba la PAC y las diversas normativas. Esto se controla realmente, esto se controla, no se queda en el papel. Y ya no solo se controla desde la administración o desde la oficina, sino que los controlan a diario. O sea, estos son imágenes satélites que utiliza la administración para hacer nuestro control de campo. Cada 3 días, 2-3 días pasa un satélite que toma unas imágenes, esas imágenes se procesan y se ve perfectamente, un técnico de Sevilla puede ver perfectamente lo que estamos haciendo en la explotación, si estamos cumpliendo lo que hemos declarado que íbamos a hacer o no. Y según los resultados que den esa fotointerpretación, pues salta textualmente un semáforo, si en verde si lo estamos haciendo bien, en amarillo si hay información suficiente o tenemos algo que aclarar, y en rojo si la comprobación ha sido negativa, ¿no? Y aquí nos jugamos de seguir cobrando los derechos de la PAC, las ayudas de la PAC o no. Y luego no solo los controles son de oficina y de satélites, sino que luego además tenemos controles en campo. Vienen a controlar todos estos factores y todos estos requisitos que he dicho, vienen a controlarlos en campo. Si esas buenas prácticas se están realizando y todo eso. Pues pasamos también a otro de los aspectos que se critica del cultivo del aguacate, que es que no genera mano de obra, o que la mano de obra no es cualificada, etcétera. Bueno, pues aquí vamos a ver algunos datos sobre los aspectos sociales del cultivo del aguacate. Una noticia de un titular dice: un agricultor malagueño confiesa cuánto gana gracias al aguacate. Dice 18.000 euros, no me puedo quejar. Esto es un agricultor que tiene 5.000 metros, o sea, media hectárea. Y con media hectárea, ese hombre prácticamente podía vivir al año. O sea, que estos son aspectos sociales que tenemos que tener en cuenta. O datos a nivel de comarca, ¿no? La comarca de la Sarquía. La comarca factura más de 100 millones de euros al año en producción de aguacate. 16.500 familias vivían del aguacate en esta zona en 2019. Aquí muestro algunos datos ya de estudio, en este caso de la región de Canarias, donde se ven los costes y las horas de actividad de cada una de las labores de mantenimiento del aguacate por hectárea, ¿no? Y también a nivel de empleo, con una producción media de 12.000 kilos por hectárea, como veíamos antes, pues necesitamos unas 384 horas de mano de obra por hectárea, ¿vale? Que supondrían unos 60 jornales por hectárea al año. Como vemos, una UTA, una unidad de trabajo agrario, son 1.920 horas anuales, que equivaldría a un empleo fijo anual. Dividiéndolo entre estas horas, estaríamos en torno a que generamos un empleo por cada 5 hectáreas, ¿vale? Pero, bueno, estos son datos ya oficiales a nivel andaluz, que dice que una UTA, una unidad de trabajo agrario, equivale a 4,19 hectáreas. O sea, aquí en Andalucía generamos un empleo por cada 4 hectáreas. Pero, bueno, este es el empleo directo a nivel ya nacional. Si multiplicamos esas 4,19 hectáreas por las 24.000 hectáreas que tenemos en España, pues estaríamos hablando de que generamos un empleo directo de 5.700 empleos, ¿vale? Pero esto sería solo lo relativo al empleo directo de su cultivo en campo. Pero como veremos a continuación, hay más generación de empleo. Está el empleo indirecto. El empleo indirecto es todo
todo lo que se genera en el transporte, en el procesamiento, la distribución, los servicios técnicos, en los proveedores de insumos, en su comercialización, y esto está en torno entre 2 y 5 empleos indirectos por cada empleo directo. O sea que tendríamos otros 23.000 empleos indirectos ligados a esos empleos directos que hemos comentado antes, ¿no? Pero es que además tenemos un empleo inducido. Esos trabajos, ese empleo son trabajos generados en otros sectores de la economía, del territorio, de la zona, que como resultado de toda esa generación de empleo anterior, pues hay un consumo y unos ingresos de los empleados directos e indirectos en otros sectores, ¿no? Y serían en torno a 7.160 empleos. Y como resumen, pues vemos que de unos 5.700 empleos directos nos vamos a casi 36.000 empleos totales para esas 24.000 hectáreas que hablamos de 2023, ¿no? Y entonces la totalidad de esos empleos, el ratio sería 1,49 empleos por cada hectárea cultivada de aguacate en España. Hemos pasado de casi 5 empleos por hectárea a realmente estar generando 1,49 empleos por cada hectárea. Es un aspecto importante a tener en cuenta a nivel económico y a nivel social. A nivel local, pues me permití el lujo de hacer algunos estudios a nivel de cuáles son las zonas donde más producción de aguacate hay a nivel municipal, como por ejemplo en Huelva, en Cartaya, que es un núcleo donde se ha desarrollado mucho también el cultivo de aguacate, y vemos prácticamente que desde 2020, donde se empezó a plantar aguacate allí, pues se ha reducido notablemente la tasa de paro, ¿no? Y en otro municipio, ya como incluso concreto en Jimena de la Frontera, pues hemos pasado de 2020 a 2024 con una tasa decreciente de paro notable, ¿no? Y como vemos aquí, el sector agrario es el sector prácticamente principal de la economía, aparte del turismo y de otros sectores, pero ha influido notablemente esa transformación de cítrico a aguacate en la zona, ¿no? Como también podemos verlo en Castellar de la Frontera, que es otro municipio donde ha entrado fuerte la transformación de cítrico a aguacate, y también vemos cómo esa tasa de paro se ha reducido notablemente en los últimos 5 años. Y nada más, pues como reto de futuro, pues decir que representa más que el cultivo de aguacate en España debería aprovechar ese valor de su singularidad, de representar más del 90% del aguacate producido en la Unión Europea, ¿no? Y destacar ventajas obvias como son la baja huella de carbono, como hemos visto, debido al reducido transporte, y de su sostenibilidad de su producción por las estrictas normas europeas que tenemos para su producción aquí, y en materia del uso del agua, de productos químicos en la agricultura. También hemos visto cómo el cambio climático está modificando las condiciones de muchas zonas, poniendo en riesgo su cultivo en zonas tradicionales por falta de agua, como hemos visto en Málaga y Granada, y permitiendo explorar nuevas zonas de cultivo donde antes la presencia de los subtropicales era insignificante, ¿no? Y sin más, me pongo a vuestra disposición para cualquier consulta o pregunta o curiosidad que os pueda aclarar. Muchas gracias. ¿Alguna curiosidad que tengáis? Como preguntitas, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver, ¿qué pasa con la infección de hongos por el exceso de riego? Eso me preocupa a mí. ¿Sabes algo? No solo es por el exceso de riego. La infección de hongo aéreo es una plaga heredada. O sea, no es una plaga local ni una plaga que se haya generado aquí, sino es una plaga que hemos transportado o traído de fuera, ¿sabes? Principalmente viene de plantas de vivero infectadas, ¿vale? Esa planta de vivero, pues ese hongo se expande y puede infectar otras explotaciones que o menos son plantaciones nuevas o no tenían ese problema. El exceso de agua aumenta la proliferación de hongos por
porque con el exceso de agua también hacemos estresar la planta. La planta respira menos, como vimos ayer, y la planta se estresa y es más susceptible al daño por Rottweiler. Pero el exceso de agua no es un aspecto único para la proliferación del hongo, sino puede ser cualquier otro estrés ambiental que sufra la planta, como en plantas pequeñas, por el calor o por la falta de agua o otros factores ambientales, como puede ser la temperatura o la humedad. Y otra cosita, está claro que es mucho mejor el suelo de arenisca que el suelo de arcilla, y aquí casualmente se cultiva casi todo en suelo arcilloso. ¿Se ha previsto que se vaya a pasar a los suelos más rocosos, que por lo visto, y según tengo ayer entendido, tanto en su lugar de origen, que es zona volcánica, como en otros sitios que es terreno silicio, parece que se da mucho mejor? ¿Vosotros estáis haciendo algún estudio de esto? Bueno, es mucho mejor, pero también en nuestra ubicación, nuestro clima, tiene otra desventaja. En un suelo arenoso tiene más consumo de agua, porque hay mayor percolación, más drenaje, y por tanto tenemos que regar más cantidad y con más frecuencia. Entonces, no todos son ventajas. La ventaja es que no es más fácil cultivar en un suelo arenoso, porque tiene más aireación, pero también tiene la desventaja de que vamos a necesitar más agua para su cultivo. Aquí lo que se está tratando es de mejorar los suelos, o sea, mejorar agua antes de plantación o durante. La mayor parte de las explotaciones aplican por riego por goteo materia orgánica líquida. Esa materia orgánica líquida es para mejorar las condiciones de suelo, de esos suelos arcillosos. Y una última pregunta por mi parte. ¿Lo de 3 metros, eso va a ser viable o se va a perder demasiado terreno? Ese era, el marco tradicional estaba de 8x8, pues luego pasamos al 6x7 y ahora tenemos plantaciones intensivas o superintensivas en marco 6x3, incluso 6x2,5. Ese 6x2,5 es porque es un marco transitorio, o sea, nosotros ponemos a 2,5 metros o a 3 metros pensando o planificando que al 6º año vamos a tener que quitar un árbol sí, otro no. O sea, y el marco definitivo sería al final un 6x6 o un 7x6. Gracias. Yo te preguntaba, a ver, ¿el cultivo del aguacate es sostenible en el tiempo en cuanto a su precio aquí en la zona? ¿O va a pasar como en Naranjo, por ejemplo? Pues, porque después vengan importaciones como de Marruecos que nos han arruinado la zona en cuanto a los cítricos. ¿Hay estudios de que con el aguacate puede pasar algo similar? Pues lo que nos dicen los comercializadores, que son los que están en los mercados, es que la demanda, el crecimiento de la demanda de aguacate crece a un ritmo mucho mayor que el de la producción. O sea que aunque nosotros estemos plantando cada año en nuevas hectáreas, hay más demanda, ¿no? El mercado crece más rápido que nuestro crecimiento en producción. O sea que siempre vamos a tener que estar complementando en los mercados con fruta del exterior. O sea que ahora mismo todavía hay nicho y todavía hay demanda, y en los próximos 10 años los comercializadores nos dicen que no va a haber ningún problema por eso. Aunque como tú dices, tenemos nuestros competidores cercanos, que es Marruecos. Es que yo recuerdo que hace 20 años venían de Galicia, venían de Cantabria, venían del País Vasco con trailers para recoger naranjas de aquí, venían de Valencia incluso, de Valencia. O sea que hay mucha demanda y en poquísimos años se fue todo al trato. Yo temo que con el aguacate puede pasar algo similar. Hombre, estamos hablando de un mercado muy grande para tan pequeña producción. Como hemos visto, nosotros representamos el 5 o 6% de lo que es la demanda europea. O sea que no es que vaya a haber un exceso de oferta a nivel local de Europa. Tenemos que contar que Marruecos es prácticamente está en Europa. Marruecos es cruzar el estrecho. Marruecos, y tienen nuestro mismo calendario de producción. Pero a pesar de eso, cuando Marruecos entre en producción y crezca y Andalucía crezca, pues vamos a representar el 15% de la demanda europea, pero que vamos a seguir siendo deficitarios en un 85%. Pues Andrés, la rentabilidad del aguacate, para un poco ver la sostenibilidad, ¿desde qué precio inicial podríamos hablar?
Pues ahora mismo estamos viviendo unos años bollantes, ¿no? Por encima, en torno o por encima de los 3 euros si estamos en producción ecológica por kilo, pero nosotros hacemos los estudios de viabilidad y de rentabilidad con precios de en torno a los 1,80 € por kilo. La explotación sigue siendo bastante rentable. Evidentemente, y cuanto más mejor, pero que Hombre. es viable por ese precio. ¿Sabes? Exacto. Es la pregunta al cítrico, es decir, sigue siendo rentable a un bajo precio. Ahora no hay otro cultivo en extensivo que de esos precios. Exacto, que ahora mismo el agricultor es, bueno, aquí porque son cultivos frutales permanentes, pero si nos vamos a la zona de Guadalquivir, que son cultivos anuales, el agricultor planta una campaña lo que tiene perspectiva de que va a tener más rentabilidad ese año, ¿no? Si un año el arroz y otro año es otra cosa, pues planta otra cosa, ¿no? Ahora mismo nosotros en los frutales que pensamos a medio plazo o a corto medio plazo, el cultivo más rentable en la zona es el aguacate. Pues no nos podemos plantear otro cultivo, ¿no? Luego otra pregunta, porque aquí se está viendo que la transformación va en aumento, pero habla un poco sobre las zonas localizadas de España, que es la que hay, no hay más. O sea, que en España no se puede plantar en cualquier zona aguacate, son zonas específicas y de hecho son muy limitadas, que es un poco para la evolución del cultivo a futuro. Exacto, pues como hemos visto al principio, cuando mostraba la imagen de su expansión a nivel de España, ¿no? Pues vemos como el aguacate no tiene muchas zonas de expansión, porque tiene que cumplir una serie de requisitos que es clima, temperatura, agua y sobre todo no tener un frío por debajo de 1 grado y no tener tampoco calores extremos, ¿no? Y sobre todo humedad relativa baja, ¿no? Vemos como solo es la zona mediterránea y atlántica, que también aquí faltaría el algarve de Portugal, que también está ya en producción, y gracias al cambio climático o a causa del cambio climático vemos como también la cordillera cantábrica, algunas zonas y valles de la cordillera cantábrica pues ya se ha convertido en zonas aptas para el cultivo por esas condiciones climáticas. Pero más allá de esto no vamos a crecer más. España no va a poder crecer más a nivel de cultivo de aguacate. ¿A cuánto sale el aguacate que traemos de Perú? Pues prácticamente llega al mismo precio que nosotros lo ponemos aquí en el mercado del campo, ¿eh? Hay veces que está por encima de los 2,5 € el aguacate que compramos, porque tiene un mayor coste de transporte y de logística. Incluso en fechas concretas, en meses concretos, ha llegado a estar por encima del valor de, por ejemplo, septiembre, octubre. A mí me han dicho comercializadores que estaban comprando a 4 € el aguacate. También se vende a 6,5 € en el mercado, ¿no? Pero que no es que sea más barato que el aguacate que nosotros producimos y vendemos aquí. ¿Qué proporción hay de producción de un aguacate ecológico a un no convencional? A nivel de kilos de producción, pues yo diría, a día de hoy diría que ninguno, porque productos fertilizantes y condiciones de manejo hay prácticamente, o sea, lo mismo, tienen las mismas reglas, o sea, hay las mismas condiciones, facilidades de cultivo, tanto en convencional como en ecológico, ¿no? Ya depende del manejo que le haga cada agricultor, pero se puede alcanzar incluso yo recomiendo que el aguacate ecológico es más sostenible, no solo por el tema ambiental, sino porque si hacemos prácticas de cultivo en ecológico, nos vamos a asegurar que vamos a tener una tendencia de producción mucho más homogénea y más estable en el tiempo que si hacemos un cultivo de aguacate intensivo tradicional, ¿eh? Porque el aguacate en sí tiene unas características y unas necesidades que se adaptan más a su producción en cultivo ecológico que en cultivo tradicional. Y como has dicho que en España es donde más se concentra el cultivo ecológico,
¿Hay demanda a nivel europeo de cultivo, o sea, de aguacate ecológico? Sí, hay bastante demanda. Y el tema es que la demanda va creciendo anualmente. Va creciendo anualmente en torno al 10-15%. O sea que es una tendencia a alza. Y que será ya es un valor diferenciador a la hora de comercializar esta producción ecológica. ¿Tú crees que con el sobrecoste que tiene el ecológico y con la crisis en Europa se va a poder seguir pagando esa producción a mayor precio? Si el consumidor lo demanda y lo paga, va a merecer la pena seguir produciendo. Y luego, los costes. Yo no diría que es mucho más costoso producir en ecológico que convencional. Pero ahora el que va al supermercado y ve un aguacate ecológico con un precio y otro tradicional a otro precio, el bolsillo duele. Sí, a nivel de consumidor, dice. Yo creí que decía a nivel de producción. No. A nivel de consumidor. Lo que pasa es que también los consumidores de hoy en día, como decían, los millennials o la generación X, o ese tipo de consumidores cada vez consumen menos, pero más selectivo. O sea, que el mercado y el consumidor medio o tipo de consumidor también está cambiando, ¿eh? Está más informado. Exacto. Más sostenible. O más sostenible o más selectivo. Está más comprometido con Y fuera de España también hay más compromiso con el tema ecológico. Es verdad que dentro de España no somos todavía no hemos dado ese paso a una demanda de producción ecológica, de producto ecológico, mientras que fuera de España sí es una demanda que está más equilibrada. Como vemos, yo creo que casi coincide cuáles son nuestros países destino de exportación con esa demanda ecológica, ¿no? Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido. Esos son los países donde más consumo y más crecimiento de consumo ecológico hay en este momento, ¿no? Sí, pero después bueno, cuando hacen las pruebas a la fruta que importamos y salen todos los baremos por las nubes, sin embargo se la siguen vendiendo. Bueno, no sé si te refieres a aguacate de procedencia de otro sitio, como Marruecos. Nosotros, vamos, el producto español, el producto andaluz, no tengo yo constancia que tenga esos problemas de tema de residuos, ¿no? Hombre, siempre hay alguien que está fuera de la ley, ¿no? Y que hace la picaresca, ¿no? Y que puede vender o comercializar aguacate que no sea ecológico como ecológico, ¿no? Pero eso cada vez tiene las patas más cortas, como hemos visto, ¿no? Pues los controles... Pero Europa, a la hora de aplicar las normas, a veces no es... Para lo que producimos dentro de Europa y para lo que comercializamos en Europa, que no es de Europa, ¿no? Que metemos de fuera. Eso sí, eso es lo que demandan todos los agricultores, ¿no? En las últimas movilizaciones del campo, uno de los aspectos que se reivindicaban era ese, ¿no? Que tuviéramos todas las mismas reglas de juego, ¿no? Y que todos produjéramos con las mismas normas, ¿no? Pero esas reglas de juego no se cumplen en todos sitios, ¿eh? Porque aquí en Europa son muy transigentes con nosotros en ese aspecto. Sin embargo, la procedencia del aguacate y de otro cultivo de Marruecos viene con pesticidas y con todo tipo de elementos químicos, y no sé por qué se permite su presencia en nuestro mercado. ¿Por qué se hace de diferencia? ¿Qué pasa con Marruecos? Que no lo entiendo. Bueno, en teoría tendría que cumplir unos requisitos de entrada. Lo que pasa es que si tú te pones a hablar con los inspectores, por ejemplo, del puerto de Algeciras, ellos no inspeccionan contenedor a contenedor ni caja a caja. Esos son controles aleatorios. O sea, a lo mejor de cada 30 contenedores inspecciones uno. Si en esos 30 hay alguno que no cumple, pues está en el mercado. Está en el mercado. Está en el mercado 29, creo, que no cumple. Que ese es el tema fundamental. ¿Por qué se arruinan los cítricos aquí? Porque nos han obligado a vender las naranjas a 20 céntimos, por debajo de coste. Con el aguacate, como no pongamos unas leyes estructuradas y que se cumplan, nos va a pasar exactamente lo mismo. Claro, es verdad. Porque cuando aprendan los de fuera, pues, ¿qué te digo yo del Perú? Es facilísimo cambiar la etiqueta. Ecológico por no ecológico, hazle la trampita. Y ya está. Aquí por lo menos tenemos la ventaja que hay fecha, o sea, esa ventana que he mostrado yo, que es nuestro calendario de producción, que va de diciembre a marzo, abril, ahí no competimos con Perú ni con Chile, ¿no? Porque ellos están en otro hemisferio y tienen otro calendario de producción. O sea que algunos de los aspectos o ventajas del cultivo del aguacate es eso, que no competimos con otros mercados potentes en la misma ventana, en la misma fecha.
tenía una cuestión, bueno, simplemente saber tu opinión o si sabes algún estudio sobre el tema, por ejemplo, de la huella de carbono, porque yo estudié ingeniería agrícola en Sevilla y nos dieron una charla una vez, la persona que la dio no tenía formación técnica ni agronómica, era una charla sobre alimentación saludable y bueno, puso al cultivo del aguacate patas arriba, de que aquello no era sostenible, de que no era algo nuestro, que dentro de fuera contaminaba un montón, tal, y yo respondí como argumento de que ya que la demanda de aguacate es tan potente en Europa, que siempre será más sostenible que lo cultivemos nosotros en nuestra zona, que tenemos unas condiciones climáticas adecuadas y que se lo vendamos a los europeos antes que traerlo de Perú, antes que traerlo de Marruecos, por todo el tema de la huella de carbono quizá que deja todo el transporte, ¿no? Exacto, pues vamos, la respuesta la tiene ahí, ¿no? Nosotros en prácticamente 12 horas estamos en Francia, Claro. en camión, mientras que un aguacate que viene de Chile o de Perú se pega 10 días en un barco. O sea que el impacto ambiental de un cultivo externo es exacto. Pues son nuestros productos de cercanía. No es que estemos en Francia produciendo, pero es un producto de cercanía, porque estamos dentro de Europa. Estamos a 1.200 kilómetros de Francia, no a 12.000 kilómetros de Perú. El problema fundamental es Marruecos, siempre será Marruecos, que es idéntico a Andalucía. Está ahí mismo, no se cumplen las leyes laborales, ganan 10 veces menos que nosotros y por supuesto no hay justicia social. Por lo tanto lo que hay que hacer es plantearse bien las relaciones agrícolas con Marruecos. Esa para mí es la clave. Todo lo malo empieza a venir por Marruecos. Y sobre todo los listos industriales que tenemos, que lo son, y por eso todos son listos, porque saben ganar dinero. Si le ponemos pegas en Cádiz y en Huelva, se van a Marrakech, a Chechagüen y ya está, que está ahí mismo. Que en una hora de barco y en otra hora de carretera ya están aquí. Es que ese es el problema. El problema fundamental es poner las leyes. Si las leyes no se cumplen y que los camiones de Marruecos había que mirar el 100%, no uno de cada 30. Porque sabemos de sobra, bueno, como pasa con el hachís y todo lo demás. Si mirasen a todos, es que no se salvaba ninguno. Porque la gente que se arriesga dice, bueno, tengo un 10% de que me pillen y luego me pagan la cárcel, pues ya está. El problema de la normativa, del cumplimiento de la normativa y de la política europea es que tienen más política que agraria. O sea, que todo el tema de aranceles, de impuestos es más político que... Claro, luego no te dejan pescar, te echan a miles de marroquíes en la playa. Pero el chantaje de Marruecos va a existir siempre. Bueno, hasta que se recorte el chorro, digo yo. Pero, ¿a cambio de qué? Es lo que yo no comprendo. El secreto es que el consumidor europeo sea consciente de que tiene que consumir productos europeos. Y si no es consciente, entonces está perjudicando su salud a futuro. Y eso es lo que hay que darse cuenta. Todavía las fresas de Marruecos se utilizan el bromuro de metilo. 25 años hace que se prohibió en España, cancerígeno. Eso es lo que hay que darse cuenta. Y cuando uno va a un lineal de un supermercado, mira la etiqueta. Es la mejor satisfacción que ponga que es origen España o no envasado en España. Pero ¿quién hace eso realmente? ¿Qué consumidor hace eso? El otro día, el día de los actos, del tostón, fui a comprar nueces y había 3 paquetes distintos. Y te pone a ver el origen. Uno era de California, que a lo mejor ha sido producido en buenas condiciones, pero como hemos visto, ha hecho 12.000 kilómetros las nueces. Otro origen era Sudáfrica, creo, que yo como conocedor y como técnico no me puedo imaginar cómo ha producido eso. Y luego otro era origen español, y a lo mejor había 30-40 céntimos, era más cara la española. Pero tenemos que poner hincapié, tenemos que poner otra serie de criterios a la hora de comprar, que no sea solo el precio, ¿no? Desgraciadamente no se hace. Porque no se puede en muchas familias. Pero que van a contra el precio. No, es que a veces solo te dejan, igual en principio te ponen las 3 nueces, esos 3 orígenes, pero tú sabes que dentro de unos días, no son tan listos, solo te van a dejar las de Sudáfrica, que son las que están súper contaminadas, no han cumplido ninguna ley social ni laboral, pero te las ponen allí y es que te las comen por papas. Ya no miran ni que sea barato, que son las únicas. A mí me pasa con las bananas, yo tengo que comer bananas todos los días. O sea, hay veces que las tengo que comprar del quinto carajo.
porque es que no hay de Canarias. Por más que quiera, es que no hay. Vamos, te lo garantizo. Y aquí en el Ruiz Galán lo mismo, y voy al Prica igual. Hay veces que es que no me queda más remedio, las tengo que comprar. Digo, pues si cualquiera sabe que tiene esto. Pero es que no hay nada más que ese producto. Al final las grandes superficies, Hombre, marcan todo. alteran el mercado, o sea, conducen al consumidor a unos productos que son los que ellos quieren vender. Nada, muchas gracias por la pregunta. Nada, gracias a ti, José, por tu ponencia tan interesante y por ponernos sobre la mesa también otra perspectiva en cuanto al consumo de agua y a la generación de empleo que hay en relación al aguacate. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos por asistir. Esa ya ha sido la última ponencia de hoy y como broche final de la feria tenemos la actuación de un grupo musical allí en la carpa de la calle Real. Esperamos a todos. Muchas gracias.